yo os voy a hablar de la importancia de las palabras en la infancia y en la adolescencia. Os voy a hablar de algo muy concreto y es el hecho de que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un vocabulario adecuado para poder darle voz y darle palabra a las experiencias que tienen. Cuando los adolescentes y niños tienen una situación compleja en su vida, puede ser que no puedan darle una explicación a lo que están viviendo, porque no tienen un vocabulario. Los niños y las niñas de pequeños son muy binarios, es blanco o negro, es bueno o es malo, pero les falta una gama intermedia para poder darle palabras a toda esa explicación. Entonces necesitamos darles vocabulario, necesitan tener vocabulario para poder explicarlo, porque veréis, las heridas de la infancia pueden llegar a ser traumas cuando se hacen mayores si se cumplen 3 factores. El primero es que suceda algo que les deje marcados y no puedan darle una explicación concreta a lo que están viviendo, es decir, se quedan anclados en la situación sin poder ver como adultos, obviamente son niños, sin poder ver con perspectiva lo que han vivido, sin tener una capacidad de explicación de cómo lo están viviendo y cómo lo están sosteniendo ese momento, ¿no? Entonces, eso hace que los niños y las niñas puedan tener a mayores un trauma. La segunda parte es que se lo vayan a contar a sus padres, a sus amores primarios, a las personas de referencia, padre, madre, abuelos, y no les crean. ¿Vale? La forma de contarlo es una forma normalmente muy reducida o con poco vocabulario, entonces les cuesta contarlo y nosotros podemos creerles o no creerles como adultos o quitarles importancia, que ese es un hecho que también a ellos les marca. Lo primero es que suceda el hecho, lo segundo es que les quitemos importancia o no les escuchemos. Y la tercera parte es que la sociedad, el resto de personas tampoco les escuche y además no les den valor a lo que están contando, ¿no? Y depende muchísimo de cómo lo cuenten y el enfoque que le den a lo que están contando. Por eso necesitamos a veces que esos chavales, que esas niñas y niños tengan un vocabulario para poder expresar lo que están sintiendo en cada momento, porque si no, se enrocan en sí mismos y no son capaces de expresarlo. Por eso es importante que podamos hacer muchas cosas con ellos, que trabajemos desde distintos ámbitos para que a medida que van creciendo puedan darle palabras, puedan darle voz a lo que van viviendo, a todas las experiencias que tienen. Fijaros, a mí me gusta mucho una frase que es: las palabras son las puntadas con las que cosemos nuestra vida. Y si no, pararos a pensar, cuando tú tienes un niño que se cae, los adultos, suelo malo, esto no... Tendemos a utilizar el mismo vocabulario que ellos, ¿no? Ah, te has hecho daño en el suelo es malo. ¿Cuántas veces no habremos oído eso, no? Sin darle una explicación a, te has caído, pues porque no estabas atento, porque te has tropezado, no pasa nada. Esto es el aprendizaje. No, tendemos a lo más rápido, a lo que antes nos consuela a nosotros, cuando cargamos la culpa sobre algo y le quitamos la explicación a lo que ha vivido. Y eso nos pasa muchísimo cuando somos pequeños. Nuestros amores de referencia no nos tienen en cuenta a la hora de que podamos dar con nuestra voz una explicación a cómo lo vivimos, ¿no? Pues un enfado con un compañero, el niño viene del colegio, ¿cómo estás? Bien, mal. No nos cuentan nada y cuando nos cuentan me he enfadado. ¿Por qué? Porque es tonto, porque es malo, porque no... No. Detengámonos, es importante que nos detengamos a escucharles. Lo primero es escucharles, una escucha activa. Fijaros, no es lo mismo voy en el coche que los acabo de recoger y me van contando y yo voy pensando en la lista de la compra, en la cita con el pediatra, en la carga mental que como madre puedo tener o como padre podemos tener y no le estamos prestando atención. Con lo cual al final le quitamos importancia a lo que está viviendo, que para él es muy importante. Nosotros como adultos tendemos a valorar las cosas desde nuestra perspectiva. Desde nosotros como mayores vemos que lo que ellos viven pues, son nimiedades, ¿no? Lo podemos valorar así. Buah, si mañana te has arreglado con este niño, si te has caído pero te vas a levantar y vas a seguir, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas suceden en el día a día.
y no les damos la importancia que para ellos merecen. Fíjate tú, si como adulto le vas a contar a un compañero tuyo lo que estás viviendo, o una amiga, o tu esposo o tu esposa, y te dijera, bueno, eso no es nada, cosas de niños, o esto mañana se te ha pasado, ¿no? Fíjate, ¿no? Sin embargo, si esa persona se para a escucharte y te ayuda con una escucha activa a entender lo que tú estás viviendo, la cosa cambia, pero cambia completamente. Entonces, algo muy importante es trabajemos con los peques, con los más peques, a darles palabras. ¿Y cómo se hace eso? Pues os voy a dar un ejemplo muy básico de cómo se puede hacer eso. Fijaros, una forma de hacer lo que os estoy diciendo, es decir, de darles palabras, es contándoles cuentos. Contando cuentos adaptados a su edad. Por la noche es el momento más adecuado para contarles los cuentos, porque estamos con las revoluciones más bajitas, estamos más tranquilos, más predispuestos a entender, a ser escuchados, a esos momentos de ternura y de cariño, con las caricias, con los roces, con los abrazos, con los niños, que hacen que se sientan más predispuestos. Con los peques es la mejor manera, contándoles cuentos, adaptados siempre a su edad y con vocabulario rico. Fíjate, el otro día me decía alguien, no, pero es que los cuentos no aportan nada, siempre aportan moralejas, siempre estamos a través de los cuentos dándoles enseñanzas a los niños, algo tan sencillo como el cuento de los 3 cerditos, implica esfuerzo, trabajo, voluntariedad, es decir, no solamente se les da un vocabulario, sino que además se les está dando unos valores, con lo cual miremos bien qué tipo de cuentos utilizamos para leérselo a nuestros niños, pero hagámoslo. Invirtamos ese tiempo en ellos porque a la larga vamos a hacer que esos niños crezcan con un vocabulario y una capacidad de expresión superior a la hora de poder expresar lo que están viviendo en cada momento para poder enfrentarse a la vida futura de otra manera, ¿no? A la vida adulta. ¿Y cómo lo podemos hacer con los adolescentes? Bueno, con los niños no solamente eso, contarles cuentos. Hay juegos que los jugábamos de pequeños, en mi generación, como puede ser las palabras encadenadas, también eso dota de palabras, todo tipo de juegos en los que se requiera un incremento de vocabulario, en los que se juegue buscando palabras, en los que todo eso hace que los chavales, los niños y las niñas, despierten en su cerebro y estén más alerta a la hora de utilizar un vocabulario más extenso a la hora de explicar lo que están viviendo. Eso por una parte. Y ya si los tenemos un poquito más mayores y estamos en la edad adolescente, en esa edad un poquito más complicada, en la que no nos vamos a sentar a contarles cuentos porque igual no quieren que les contemos cuentos, entonces ahí sí que hay que practicar una escucha activa y hay que darle un feedback adecuado. Escúchales lo que te están contando, escúchales activamente lo que te están contando, es decir, frena lo que estés haciendo y escúchales. Eso es vital, que se sientan escuchados. Y una técnica para que se sientan escuchados es que estés pendiente de lo que están diciendo y les repitas, por ejemplo, las últimas palabras en modo pregunta. Imagínate, pues me siento mal porque en el colegio la profesora no me valora. Ah, que la profesora no te valora. Con eso estamos haciendo. Primero, estamos demostrándole que le estamos escuchando. Está oyendo que tú estás repitiendo sus palabras y le estás escuchando. Se siente escuchado, se siente comprendido, ¿vale? Y sobre todo siente que hay una interacción contigo. No le estás dando tu opinión ni valorando lo que te está contando. Estás simplemente escuchándole y practicando la escucha activa. Le repites esas 3 últimas palabras y lo conviertes en pregunta y haces que te siga ahondando lo que estás haciendo, en lo que te está contando. Y luego tú, como persona, lo que tienes que hacer también es utilizar tu lenguaje verbal. Y el lenguaje verbal lo utilizamos asintiendo, lo utilizamos también con una manera más cercana, por supuesto nada de con los brazos cruzados o echados hacia atrás, ¿no? Que sea asertivo, que sea que el adolescente se sienta escuchado con todas las partes de tu cuerpo, no solamente con las orejas, ¿no? Sino con tu cabeza también y con tu cuerpo, que sientan que pueden contar contigo y que te pueden contar lo que sea. ¿Por qué? Porque luego llega una etapa en la cual si tú no has cultivado lo que es
todo la escucha activa, si tú no les has dado un vocabulario para poderse defender y poder explicar la realidad de lo que están viviendo, si no hemos trabajado eso previamente, hay un momento en el que no van a contar con nosotros para contarnos absolutamente nada. Y eso puede generar, pues eso, distanciamiento padres-hijos, que a la larga pues lleve en un desgarro, ¿no? Un desgarro emocional, en un no me siento escuchado y sobre todo en mucha recriminación cuando crecen, ¿no? Porque tu mamá o porque tu papá no me has escuchado, no has estado pendiente de mí, no me has dado voz o no has querido escuchar mi voz, ¿no? Todo eso es súper importante a la hora de trabajar con niños y con adolescentes. Darles voz y escucharles, darles palabras para que puedan hablar sobre lo que están viviendo, puedan expresar lo que sienten y cómo lo sienten, ¿vale? A veces puede haber situaciones en las cuales, pues eso, sobre todo en los shocks emocionales muy fuertes, donde no son capaces de tener palabras y con lo que hemos trabajado tampoco las tienen, pues ayudémosle a poner palabras, ¿no? Preguntando cómo te ha pasado, qué te ha pasado, pero además siempre respetando sus ritmos. Igual que tú no estás predispuesto muchas veces a hablar, como adulto, párate a pensar si te vienen a preguntar constantemente, oye, ¿qué sientes? ¿Pero por qué lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? Y te siguen preguntando, puedes sentirte así un poquito rechazando, ¿no? Ese acercamiento tan exhaustivo. Pues a los niños, a los adolescentes les pasa lo mismo, respeta sus tiempos, acompáñales en el proceso, practica la escucha activa y sobre todo dales el vocabulario que necesitan a lo largo de su crecimiento para poder expresar todo lo que viven.